¿Qué tal? ¿Cómo están, Laura, Rafael, amigos de Noticias 22? Estamos muy contentos aquí en el Festival Internacional de Escritores de San Miguel de Allende porque estamos con Rosa Beltrán, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irma? Muy buenas tardes. Pues muy contentos de estar aquí porque vamos a celebrar 20 años de la Corte de los Ilusos, ¿no, Rosa? Cuéntanos un poco primero qué ha pasado en estos 20 años de la Corte de los Ilusos. Bueno, hicieron esta edición conmemorativa en Editorial Alfaguara con la intención de que se siguiera leyendo, como se ha venido haciendo, y que platicara yo a través de un prólogo cómo fue recibida en 1995, cuando gané el premio Planeta y la primera sorprendida fui yo, porque era la primera novela que escribía, y cómo no se ha dejado de editar y de leer y a qué creía yo que se debía este hecho. Y lo único que se me ocurre es que realmente esta corte se sigue reproduciendo sexenio tras sexenio, que los personajes que nacieron allí alrededor del imperio y que compraron sus títulos de manera extraordinaria, y esta idea imperial que tuvo quien estuvo en el poder y no miró a los que estaban debajo, y todos los vicios se siguen reproduciendo. Pero también creo que hay una parte que es, vamos a decir, un trabajo arqueológico que habla de cómo era México en el siglo XIX, desde la vida privada, desde los manuales del padre Ripalda, los manuales de baile, los papelitos volantes, es decir, es un rescate de esa otra historia, de esa microhistoria, que no es la que cuentan los textos oficiales, donde Iturbide suele ser una figura tan incómoda que no aparece. Aparece de pronto, sí, como consumador de la independencia en 1821, y al mismo tiempo como un traidor a la patria por haberse coronado emperador a la manera napoleónica. De hecho, Iturbide mandó hacerse un traje idéntico al de Napoleón, y no se nos ocurrió mejor idea para independizarnos de la corte española que montar una corte a imagen y semejanza de esa otra de la que nos independizábamos, con títulos nobiliarios y demás, ¿no? Para mí fue una aventura deliciosa escribir este libro. Yo me fui a vivir al centro durante mucho tiempo y hacer el recorrido de condes, marqueses, etcétera, y también del pueblo, por todas esas calles que son las que transitó el México independiente, el primer atisbo de imperio en México, con un emperador mexicano. Y también hice un rescate, gracias a Guillermo Tovar y de Teresa, quien me abrió los archivos, de los pormenores de lo que se comía, de lo que había en las boticas, de las costumbres que tenían las familias, de lo que se leía, de qué leían las mujeres que sí leían, de qué manera conspiraban, de cómo los salones, por ejemplo el salón de la Güera Rodríguez, era un salón donde Iturbide iba a verla para hacer algo más que conspirar también. Entonces, bueno, todo eso fue una aventura fascinante hacia un México que en muchos sentidos sigue existiendo, ¿no? De manera soterrada y si tú quieres no tan visible por la globalización, pero que está allí, que seguimos siendo esos mexicanos. Definitivamente. Y además no lo presenta, sino que vas a hablar sobre estos 20 años aquí en el Festival Internacional de Escritores de San Miguel de Allende. ¿Qué piensas de esta reunión donde hay escritores de tantos lugares, Rosa, donde se pueden pues hablar de las historias que cada quien ha escrito o de sus maneras de escribir, de sus métodos, de sus técnicas para escribir? Me parece un festival importantísimo. Que hay que apoyar, porque San Miguel Allende es una población peculiar. Como sabemos, muchos norteamericanos viven aquí. Sí. Y cada vez son más. Entonces ellos han organizado festivales de cine, es muy importante el festival de cine aquí, festivales de música y el festival literario. Invitan a figuras literarias de primerísimo nivel. En esta ocasión van a traer a Joyce Carol Oates a que hable de su cocina literaria. Y entonces tuvieron la idea hace 8 años de hacer una réplica de los escritores mexicanos, de que también se hablara de lo que escribimos en lengua española y de que se
pudiera hacer que los norteamericanos leyeran, estando en México, lo que escriben los mexicanos. Por esa razón también me parece que en términos, más allá de lo estético, también en términos históricos, es importantísimo porque se trata de un festival bicultural, donde a través de la traducción simultánea en muchos casos tenemos la oportunidad de que nos escuchen los norteamericanos de aquí y de otros países, canadienses. Hoy en la mañana estaba oyendo que vienen también australianos. Es un festival que ya tiene una enorme repercusión fuera del país. Muy importante, como dices, y sobre todo que sea la corte de los ilusos, que tenemos mucho todavía nosotros en México de esta corte de los ilusos, que sea la corte de los ilusos de la que se hable aquí. Muchas gracias, Al contrario, Rosa. a ti, Irma, muchas gracias. Vamos al estudio otra vez con ustedes, Laura, Rafael, y seguiremos toda la semana desde San Miguel de Allende con todos los detalles de este festival. Hasta pronto.